Entonces el santuario será purificado. Marco profético histórico. Cuando el profeta Daniel, estando en una visión donde se le mostraba a las naciones en sus luchas por la supremacía del poder, contempla una escena muy particular. Entonces oí a un ser de las esferas celestiales de luz que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. En ese momento no se le dio al profeta la explicación de la visión, sino una orden. La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Para la mentalidad del profeta Daniel, un devoto practicante del judaísmo, familiarizado con los ritos y ceremonias del templo, no le fue difícil comprender el significado literal de la expresión: entonces el santuario será purificado, tal como se realizaba el gran día de la expiación en el templo terrenal, solo que tendría lugar dentro del espacio de tiempo contemplado para ese fin, como le indicaba la respuesta dada por el Ser Santo cuando dijo: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Como un hombre sabio, versado en las escrituras, el profeta Daniel debió haber considerado el principio bíblico de interpretación profético. Un día literal equivalente a un año profético. Hay un consenso general de aceptar el principio de interpretación profético de un día literal equivalente a un año profético, tal como lo declaran las siguientes citas: conforme al número de los 40 días en que reconocieron la tierra, ustedes llevarán culpa durante 40 años, un año por cada día, y conocerán mi desagrado. El Señor, el Eterno, le dio una orden muy particular al profeta Yehezquiel o Ezequiel: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. Como el Ser Santo de las esferas celestiales le había indicado al profeta, la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Esta visión le fue dada al profeta en el tercer año del rey babilónico Belshazzar o Belsasar, a mediados de los años 538 a.C. y el 539 a.C. Y el profeta quedó enfermo debido a las terribles escenas perturbadoras que debió observar.
su mente y sus fuerzas físicas no pudieron resistir, y esta es su declaración. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Luego el profeta se dedica a investigar en las escrituras cuántos años quedaría en ruinas la ciudad de Jerusalén. Y consultó el libro del profeta Yirmeyahu o Jeremías, a quien el Señor, el Eterno, le había dado revelación al respecto. Y cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su maldad, dice el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces el profeta Daniel deja documentada una de las oraciones más humildes y admirables registradas en las Sagradas Escrituras. Una oración que expresa tanta humillación y contrición ante el Señor, reconociendo las faltas y el pecado de su pueblo con un corazón quebrantado. Confiesa que la causa de todo ese mal que les había ocurrido se debió al pecado contra Dios, y se incluye a sí mismo cuando dice: hemos pecado y nuestra es la confusión de rostro, porque contra ti hemos pecado. Así como también reconoce la fidelidad de Dios, su justicia, su amor compasivo y su tendencia a perdonar. Señor, tú eres compasivo y perdonador. Aunque Daniel era primer ministro del mayor reino de la tierra, con grandes y pesadas responsabilidades bajo su cuidado, logra dedicar tiempo para investigar los propósitos de Dios revelados a sus profetas. Era el primer año del rey Darío, hijo de Asuero, de los Medos, quien llegó al poder sucediendo al último monarca de origen babilónico, Belshazzar. Aunque en la tablilla babilónica número 38.299 que se conserva en el Museo Británico aparece como Belshazzar, que en acadio Beel o Baal significa Baal ha protegido al reino. Murió durante la caída de Babilonia a manos de Ciro el Grande, el 5 de octubre del año 539 a.C. Entonces el profeta Daniel encuentra la predicción en el rollo del profeta Yirmeyahu o Jeremías, en el capítulo 25, versos 12, tal como lo tenemos organizado hoy día. Y cuando se cumplan los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su maldad, dice el Señor. Esto demuestra que desde muy joven Yirmeyahu o Jeremías fue considerado como un profeta divinamente inspirado, y Daniel tenía una copia de su libro en Babilonia, lo cual deja evidente. En el primer año del rey Darío Doryaus, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que llegó a ser rey de los caldeos, en el primer año de su reinado,
Yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Señor al profeta Yirmeyahu o Jeremías, que la desolación de Jerusalén habría de concluir en 70 años. Entonces volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Como habíamos dicho anteriormente, el profeta hace una oración intercesora por su pueblo, tal como lo hizo el varón de Dios Moisés, invocando la honra del nombre de el Señor el Eterno, para que glorifique su santo nombre, de manera que no sufra oprobio ni sea blasfemado entre los paganos. Daniel intercede por la ciudad de Jerusalén, por el monte santo al que el profeta profesaba un tierno cariño, y finalmente cifra su atención en el santuario santo, morada de Dios en la tierra, y solicita la reparación de su asolamiento. Enseguida se le envió respuesta desde los cielos. Aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi ruego ante el Señor mi Dios por su santo monte. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. El profeta Daniel es visitado súbitamente por el mensajero celestial, el ángel Gabriel, cuando el varón Gabriel, complementando con exactitud la explicación que faltaba en la visión de las tardes y mañanas que había recibido con anterioridad. Y me habló así: Daniel, he venido ahora para instruirte. Mientras estabas orando, se pronunció una palabra y he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. De acuerdo
a la explicación del mensajero celestial, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Muchas gracias por su amable atención. Saludos y bendiciones.